Los avatares de la economía, vieron, le ganan espacio mediático a los de la política. Eso ha pasado esta semana, como siempre sucede, cuando la política tiene poco que decirle a la economía, o cuando quien dice desde la política es antes el gobierno que la oposición, o cuando es mejor que lo que dice la oposición no trascienda demasiado, porque queda más cerca del papelón que de otra cosa. Si es por el escenario estrictamente político, en estos días sobresalió una foto del gobernador bonaerense con el gobernador cordobés, con caras sonrientes. Ninguno se chupa el dedo respecto de las especulaciones que despierta una imagen de este tipo, del mismo modo en que el episcopado no debe hacerse el desentendido acerca de algunas frases despiadadas de los documentos que emite, ¿no es cierto? Las interpretaciones de lo que uno hace, de lo que uno dice, y mucho más en política, son en contexto y subtexto, no en el romanticismo de pretender que habrá lecturas amplias. Si Scioli y De la Sota se fotografían juntos, habrá de inferirse y propagandizarse inevitablemente que quisieron decir algo. El bonaerense, sobre todo, está en campaña presidencial. Scioli lanza, refuerza, que su aptitud es la unidad y no la confrontación. Está bien, es su armado. Y el cordobés, que jamás pudo mover el amperímetro por fuera de su provincia, aprovecha para ganar un recuadro en los medios de alcance nacional. De ahí a colegir que muchos ojos políticos miran a De la Sota, como se animó a titular un columnista de renombre, vaya si hay diferencia. No es noticia eso. Suena a intento de operación mediática, o a que no hay algo mejor para despertar interés en una columna de actualidad. No lo hay porque Fauna es un mamarracho donde se persiste en un todos contra todos, en que la suma da resta, y porque a Sergio Massa, quien hasta hoy es una eficiente construcción mediática de territorio recortado, empieza a acabársele la batería de estar a favor de la felicidad. Para las primarias y las presidenciales del año que viene falta tan mucho como poco, aún con la pausa que impondrá el Mundial, y los tiempos coyunturales se agotan. Más temprano que tarde será acá o allá, con estos o aquellos, para el oficialismo y para la oposición. En el palo K es si se continúa firme o modosito. La opinión de uno, ya expresada en numerosas oportunidades, es que de no ser firme no es. Pero en el espectro opositor no llegan a definir ni tan solo con quién o quiénes podrían erigir una opción efectiva, específica, superadora de las declamaciones contra la corruptela kirchnerista. En la línea explícitamente gorila, la única figura con carisma y penetración mediática sigue con su costumbre de destruir todo lo que construye. Macri no tiene proyección presidencialista. Massa tampoco por fuera de la publicidad mediática, hasta ahora. Y el reciente Congreso Nacional del PJ, el de estos días, de la semana pasada, del PJ o del pejotismo como mito intimidante, terminó en un armado demostrativo de que el kirchnerismo, por ahora, también, se los fumó. No es por convicción ideológica que gobernadores, intendentes y punteros terminaron ahí, en lo listado por el círculo chico de Cristina, Zanini y unos pocos más, sino porque afuera de ahí, en esa ancha avenida peronista, y empezando por Massa, nadie asegura mejores perspectivas que lo que hay. Entonces la pregunta consiste, según lo ve uno, en si es de ahí para abajo o de ahí para arriba, donde debe centrarse cómo seguir.
El jueves, a todo esto se produjo un hecho que hace años, muchos, no se veía. Clarín se vio en la obligación de un titular central de portada que semántica y profesionalmente se denomina objetivado. Se remitió a consignar que aumentaba el monto del salario familiar y la asignación universal por hijo, que ascenderá desde junio a casi 650 pesos mensuales, lo cual significa alrededor de 3,5 millones de pibes, siendo que por familia el promedio es de 2 hijos. La cadena nacional en que la presidenta hizo este anuncio tuvo un rating casi inédito, de 20 puntos, en la sumatoria de todos los canales de aire. Bueno, resultó que el medio, el grupo comunicacional más imponente de este país, sobre esto también hay novedades de las que después hablaremos, no tuvo manera de evitar que su titular, bajada y cuerpo central de noticia fueran esos, en esencia. Que el gobierno sigue poniendo plata por abajo, contra todas las experiencias de resultados ya conocidos, dramáticas, que consistieron en sacar de abajo para poner en un alto que derramaría, y nunca derramó, hacia los sectores postergados. Y un fallo judicial relativo al acuerdo gubernamental con Irán sobre el atentado a la AMIA, ahora se sumó el que involucra al vicepresidente Vudú, vinieron a salvarles las papas al periodismo militante anti-K cuando ya no daba para más la monserga con que había empezado la semana, que fue otra vez la del mínimo no imponible. El periodista y contador Hugo Pressman, es pressmanhugo.blogspot.com, si quieren ver la nota, se refirió al tema con una didáctica precisión, más algún detalle realmente asombroso. El impuesto a las ganancias surgió en 1933, en plena década infame. Se llamaba impuesto a los réditos y cambió su nombre por el actual en 1973. Dividido en 4 categorías, la cuarta es la que incluye a los trabajadores en relación de dependencia, a las jubilaciones y a las profesiones liberales. En el caso de los trabajadores, la denominación correcta no sería las ganancias, sería impuesto a los ingresos. De los ingresos netos se restan las deducciones y si hay un excedente se aplica una escala progresiva que permanece fija desde el año 2000, con diferentes escalas y una tasa que va del 9 al 35%. Las deducciones en el impuesto a las ganancias tuvieron 2 aumentos el año pasado. Uno en marzo y otro en agosto. La particularidad del último es que estableció que toda persona en relación de dependencia cuyo sueldo bruto al 31 de agosto de 2013 sea igual o inferior a 15.000 pesos, no está alcanzada por la retención del impuesto a las ganancias, sin importar que sea soltero o casado. Teniendo en cuenta que el grueso de los asalariados tiene un sueldo promedio de entre 6 y 12.000 pesos, los alcanzados por el impuesto a las ganancias varían, según siempre las dificultosas estadísticas de nuestro país, entre el 5 y el 8%. Solo eso. Es una cifra considerablemente menor, muy considerablemente menor, que la del trabajo informalizado, que ronda el 35%. Sin embargo, y aunque resulte un despropósito, el dichoso mínimo no imponible preocupa mucho más, o tiene más prensa, que los que permanecen en negro. Y una perlita, ¿no? El análisis está incompleto si no se aclara que el 31 de agosto
es una foto que congela la imagen. Es decir, que toda persona que posteriormente haya tenido aumentos que lleven su remuneración después del 31 de agosto del año pasado a superar los 15.000 pesos, sigue exceptuada de las retenciones de ganancias. O sea que es más amplia todavía la cantidad de trabajadores no alcanzados por el mínimo no imponible. Pero al mismo tiempo, y esta es la perlita, hay una flagrante inequidad que no se encuentra incluida en ninguno de los trabajos de los analistas económicos y políticos, ni en los reclamos sindicales. Una persona que ingresó a una empresa en cualquier mes posterior a agosto de 2013 y que gane más de 15.000 pesos queda sujeta a retención del impuesto. ¿Sí? De modo que entre dos personas con la misma remuneración actual, pongámosle 20.000 pesos, pero con fechas de ingreso diferentes, una anterior y otra posterior al 31 de agosto del año pasado, la primera queda exceptuada y la otra queda sujeta al pago del impuesto a las ganancias. Como bien agrega Pressman, esto es fruto de la infinidad de parches que tiene un sistema de impuestos regresivo al que el kirchnerismo no se decidió, ni decide, a echar mano. Y como también añade el colega, la FIP es una contumaz generadora de resoluciones que en algún momento llegaron a 2 por día, muchas de ellas contradictorias entre los motivos que las originan y su texto dispositivo, y otras que modifican resoluciones anteriores que a su vez ya habían sido rectificadas parcialmente. Todo esto es una selva jurídica que termina siendo un laberinto inexpugnable donde van expuestos, donde transitan expuestos inspectores y contribuyentes. Miren, algún carácter aparentemente técnico de estas observaciones no va en perjuicio de la profunda raigambre política que tienen, porque al cabo se trata de cómo las decisiones que se adoptan perjudican o benefician a las grandes mayorías. La de los impuestos es una cuestión árida, a nadie le gusta pagarlos y muchos opinantes tocan de oído, pero en cualquier caso es cierto que estamos hablando nada menos que de cómo se redistribuyen los ingresos del Estado. Justamente por eso debería llamar la atención que tanto reclamante sindical y liberal, términos sinónimos muchas veces, priorice exigencias como la de subir el mínimo no imponible, que afecta a un porcentaje muy menor de los trabajadores. Y eso habla, y mucho, de cuántos y cuáles son los trabajadores que les interesan a quienes afirman representarlos a todos. Ni los informalizados, ni los laburantes con salarios bajos o no alcanzados por el impuesto a las ganancias son la preocupación de los analistas y colegas que dicen alarmarse por el impacto de la inflación en el poder adquisitivo. Y tampoco es esa franja ampliamente mayoritaria de trabajadores lo que le quita el sueño a personajes como Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, que el miércoles pasado convocaron a una marcha de protesta masiva incapaz de llenar Plaza de Mayo por la mitad. Claro, ¿cómo podría haber aspirado a más un llamamiento combativo sin oradores, sin consignas, sin míseros afiches siquiera, que refiriesen la incidencia de las grandes corporaciones empresarias en el proceso inflacionario? ¿Cómo habría sido posible, dirá alguno, que tuvieran convocatoria un sindicalista que hasta ayer nomás juramentaba adhesión al kirchnerismo y otro que supo marcar como utopía que se dejase de robar al menos por 2 años? Esto último no pretende ser solamente un chascarrillo contra gentes a las que es fácil entrarles, como el ex camionero y el ex gastronómico, sino un apunte remanido acerca de la falta de estatura con que se abordan algunos asuntos de cómo se reparte la torta. Una vez más, que es vez ya cansadora, la verdad que cansadora, pero imprescindible, habrá de decirse que el modo de hacerlo mejor es a partir de lo logrado, nunca antes de ahí.